Y en esta parte queríamos compartir con ustedes algunas estadísticas que nos permiten comprender cuál es la percepción de la población, cuál es su aprobación, qué cosas aprueban o desaprueban del gobierno, pero sobre todo, una muy importante es la situación de Pedro Castillo en la percepción de la población. Y esta encuesta que tenemos es de CIT, que es una empresa muy seria y que fue publicada por el diario Expreso, y sobre la cual queremos hacer algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, esta es muy importante y se refiere a la aprobación o desaprobación de la gestión de Pedro Castillo. Como ustedes podrán ver, es una encuesta nacional, ¿no? Entonces no solamente es Lima, es a nivel nacional. Y a nivel nacional tenemos que un 18% aprueba la gestión de Pedro Castillo. Ese es el total, pero si ustedes ven el desagregado, en Lima solamente es el 10%, en el norte el 13%, en el centro el 30%, en el sur el 30% y en el oriente el 22%. Entonces esta aprobación sube por el aporte de la zona sur y centro del país, pero en Lima está al orden del 10%. Y la desaprobación, que esto es el tema interesante acá, la desaprobación de Pedro Castillo está en 79%. 79%, que en Lima llega a ser de 87.3%, una desaprobación altísima. En la zona del norte del país, 84%. Y de acuerdo a lo que vemos en la aprobación, también en el centro y en el sur, la desaprobación baja, porque está al orden del 66% y el 63% respectivamente. Y en el oriente es el 72%. La desaprobación es alta en general, ¿no? Porque en ningún caso baja del 60%. Y el no sabe, no opina es bajísimo en esta encuesta, ¿no? 1.7, 1.2, 2.9, etc. Entonces, del total del 100% de encuestados en toda la República, vemos que la desaprobación de Pedro Castillo está en 79%. Es decir, de 10 personas que van por la calle, prácticamente 8 no lo aprueban, ¿no? Esto revela una realidad que no se puede discutir ni que hay nada que hacer sobre esto. Y más o menos es el mismo resultado con las demás encuestadoras, ¿no? Se ha visto otras encuestas en que varía un poco, baja un poco a 60 y tantos %, pero esta es la realidad de lo que CIT nos está mostrando, y esto es algo que Pedro Castillo debiera tener en cuenta, ¿no? Una desaprobación así es algo realmente muy grave, ¿no? La población no cree en él. Y si la población no cree en quien lidera un gobierno o en quien lidera una empresa o lo que fuese el caso, lo que haga no va a tener una repercusión importante. Y por supuesto no creen en él porque la gente tiene una idea de que es un corrupto y de que está rodeado de incapaces y rodeado de corruptos. Y eso es así, ¿no? La idea de un presidente corrupto es gravísima, ¿no? A la gente le resulta insoportable pensar que quien la está gobernando a su vez está robando o está permitiendo que roben. Esa es la situación de Pedro Castillo en este momento, por la cual cualquier política que haga no tiene el mismo efecto que un gobierno que tiene aprobación, ¿no? Y aparte de eso, hay otros cuadros como el que vamos a ver a continuación. Es decir, estando con una desaprobación tan alta, Pedro Castillo recurre a la OEA. Pedro Castillo recurre a la OEA y pide la intervención de la OEA para impedir un supuesto golpe de Estado. Ya sabemos todo el discurso que él ha promovido, ¿no? Entonces, ante esta encuesta, el 75% a nivel nacional piensa que esta búsqueda de apoyo en la OEA es una manera de distraer la investigación, ¿no? De librarse de la investigación fiscal, distraer el tema, lograr que no lo investiguen, que la OEA sea su salvavidas. Esto es parte del rechazo que hay hacia Pedro Castillo, ¿no? Y vemos que esta idea de que está usando a la OEA para no ser investigado, en el caso de Lima es de 89%, ¿no? Es algo casi unánime. En el caso de la opinión nacional llega a ser del 75%.
El balance de esto es que el 65% de la población del país, 65%, piensa, perdón, 75% piensa que Pedro Castillo se está refugiando en la OEA para impedir que lo investiguen. Ese es otro cuadro interesante que queríamos compartir con ustedes y comentar. Pero hay un tercer cuadro que es internacional, ¿no? Y que habla de la percepción de las poblaciones sobre su clase política en general, no solamente sus gobiernos, sobre sus políticos. Este cuadro es sorprendente. Aparece un informe del Barómetro de las Américas, ¿ya? Y ahí vemos que el 88% de los peruanos considera que sus políticos son corruptos. 88%. Somos el país con más alta percepción de corrupción en la política. 88%, ¿no? El Perú supera a Brasil, supera a México, que normalmente eran países identificados con la corrupción política, ¿no? Se dan cuenta lo que esto implica. Y es interesante ver que Uruguay es el que menos percepción de corrupción tiene en la política, solamente con un 34%, que en otros tiempos nos hubiera parecido alto, ¿no? Pero el caso del Perú es que el 88% de la población piensa que su clase política es corrupta. Y esto seguramente va a ir en aumento, ¿no? Porque hay un desencanto de los peruanos con relación a los políticos. Si es el 88% en esta medición, imagínense ustedes lo que puede hacer de aquí en adelante, ¿no? Con toda la situación que está viendo. Claro, a esto se suma la crisis que hemos vivido, ¿no? Con la caída de Kuczynski, la vacancia de Vizcarra, todo lo que significó ese gobierno desastroso de Vizcarra en cuanto a corrupción, ¿no? Ya sabemos lo que fue ese gobierno, ¿no? Y la herencia de Vizcarra, hasta ahora la seguimos cargando, lo que significó toda esa crisis política, ¿no? De la caída de Vizcarra, el paso de Merino, que fue constitucionalmente puesto en la presidencia, pero los caviares se movieron para sacarlo a como diera lugar. Pusieron a Sagasti. Sagasti abrió la puerta con toda su política de caviar para que terminemos teniendo un gobierno desastroso como el que tenemos ahora. Entonces, obviamente, la gente se siente desalentada y se da cuenta que la corrupción es terrible. Y entonces el Perú empieza a tener récords lamentables, ¿no? Se acordarán ustedes que fuimos el país número 1 en un mal manejo de la pandemia, ¿no? Número 1 en la cantidad de muertos por millón de habitantes en la época de Vizcarra. Ahora resulta que somos el número 1 en una percepción de corrupción de la clase política. Y esto, claro, esto implica que la gente tiene este desencanto, este aburrimiento, esta desazón con los políticos y quiere que caiga el gobierno, ¿no? Y cae un gobierno tras otro y no terminamos de salir de la crisis. Y ahora, peor que nunca, ¿no? Con el desastre, porque a la corrupción se suma la incapacidad y el mal gobierno, ¿no? Porque hemos llegado a un punto en el Perú en que ustedes recordarán que se hizo popular una frase que decía, roba pero hace obra, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto en que la gente incluso perdona la corrupción con tal de que se gobierne bien, lo cual es increíble, ¿no? Es inaceptable, pero estamos en ese punto. Y lo que pasa es que hay tal desencanto, tal frustración, y ya todos son corruptos, bueno, aunque sea que nos toque un corrupto que trabaje. Eso es lo que la gente piensa. Ahora tenemos un corrupto incapaz, o sea que estamos ya en el colmo de los colmos. Y un personaje que tiene aprobación en medio de toda esta circunstancia es la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación ha ganado muchos puntos en la opinión pública por su entereza y por su valor, incluso por haberse atrevido a investigar a Pedro Castillo cuando había sectores que lo querían blindar y querían impedir que se le investigue, ¿no? En ese sentido, la desaprobación es baja, 16%, no se manifiesta un 26% y aprueban su gestión un 58%. Es decir, una aprobación importante, porque también la Fiscalía había venido a menos,
¿no? También ha habido problemas ahí. En este momento ahora empiezan enfrentamientos entre los diferentes poderes del Estado y también dentro del Sistema Nacional de Justicia, ¿no? Hemos visto problemas entre los jueces, todo eso que está sucediendo, y eso va a afectar seguramente a la Fiscalía. Y en medio de esa crisis, de crisis política, de gran crispación, que se anuncian marchas y que la gente está muy alterada por la situación del Estado y porque estamos en una crisis de institucionalidad en que nadie cree ya en nada, es interesante poder comprobar que la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene una aprobación del 58%. Y esto es porque está haciendo un trabajo bastante serio que la gente aprueba, que la gente puede palpar diariamente, ¿no? En sus presentaciones, en la televisión, en la acusación que ha hecho ante el Congreso. Eso le ha dado mucha fortaleza por haber, claro, no puede hacer una acusación directamente, pero ha hecho una denuncia ante el Congreso por los supuestos delitos de Pedro Castillo, y eso le ha fortalecido mucho. Hasta ahí nomás, porque no hay que politizar el asunto. Está bien que tenga una aprobación, pero una aprobación por su labor como fiscal, no ir más allá. Yo siempre he dicho que no se debería hacer marchas de apoyo a la Fiscalía porque no corresponde. Ella está haciendo su trabajo y es un trabajo que está fuera de la esfera de lo político.